Muy buenos días. Hoy vamos a ver un tema integrador de todo lo que hemos hecho el recorrido desde que comenzamos en la asignatura. Todo tiende a que todas las metodologías, la resolución de integrales, apunten a que podamos resolver y aplicar la introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver definiciones, la clasificación, métodos de resolución, algunos ejemplos y trayectoria ortogonal. Y, bueno, introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Primero, como la misma palabra nos dice ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a hacer una referencia a qué es una ecuación. Una ecuación cualquiera se nos presenta como una expresión algebraica igualada a otra expresión, o bien igualada a cero, ¿no es cierto? Para resolverla se debe hallar la incógnita, de manera tal que satisfaga la proposición que se da. En una ecuación diferencial, donde siempre aparecen derivadas, por eso es que se llama diferencial, porque se acuerdan que la derivada la podíamos representar como el diferencial de y con respecto de x, por ejemplo, si es una función que dependa de x, ¿no? Y la incógnita sería, en nuestra ecuación diferencial, la incógnita es justamente la función que satisface una ecuación donde aparecen derivadas. Más bien, en vez de una función, al decir una, estamos generalizando y es una familia de funciones, porque si está la derivada, la constante no se visualiza, ¿sí? Que obviamente su solución va a satisfacer la ecuación que se presenta como en forma que aparecen diferenciales. Entonces, como definición, vamos a dar que una ecuación diferencial es toda ecuación que es una proposición general en donde se presenta una relación entre las variables independientes, la variable dependiente y un número finito de derivadas de la función que es nuestra incógnita o que es la incógnita a resolverse. O sea que en estas expresiones algebraicas que aparecen en la ecuación van a estar las variables independientes y las variables que están dependiendo de esa variable. Y justamente nuestro objetivo va a ser despejar la incógnita y encontrar la solución que satisface la expresión que se presenta. Encontrar la solución de esa ecuación significa hallar la función que satisface la misma. EDO, que es el nombre que estamos por ver, porque nosotros vamos a ver una introducción a las ecuaciones diferenciales, porque hay otro tipo que nosotros vamos a hacer referencia a por qué el EDO es las iniciales de ecuaciones diferenciales ordinarias, y por qué se llama ordinaria, por qué se llama así esa ecuación diferencial, y es porque la incógnita depende de una sola variable independiente. O sea que dentro de las ecuaciones diferenciales, si dice en forma general diferenciales y no dice que sea ordinaria, puede depender de más de una variable. Nosotros, en el curso de análisis matemático, vamos a ver solamente aquellas que dependen de una única variable, que en nuestro caso siempre en general va a ser la X, o podría ser el tiempo, o depende qué sé yo, el espacio, depende de cuál sea el planteo que representa la ecuación diferencial. Y así consideramos entonces que nuestra incógnita y es una cierta función de x como única variable. Y sería la variable dependiente de x. Y va a ser ordinaria porque la única variable que está en juego sería la x. Entonces, y es la variable dependiente e incógnita de nuestra ecuación diferencial. Y x es la variable dependiente y única, por eso es ordinaria, que es x. Simbólicamente, en general,
una ecuación diferencial se va a presentar igualada a cero. O sea, como decíamos que en una ecuación se igualaban dos expresiones algebraicas. Entonces paso todo a un solo miembro, y esa función o esa expresión que va a ser la ecuación diferencial ordinaria, porque iba a depender solo de x, ven que la variable va a estar acá, es x, puede aparecer dentro de la expresión la misma, la incógnita y, o bien sus derivadas, que puede ser la derivada primera, segunda, tercera, y hasta un orden n, que es el orden en el que puede presentarse la ecuación diferencial. Pero es ordinaria, o sea, todas nuestras derivadas y la función depende de la variable x únicamente. Y n era un número finito de derivadas. O sea que no es que sea infinitas las derivadas que aparecen, sino que es un número finito. Bueno, ¿a qué se llama orden de la ecuación diferencial ordinaria? Porque al hablar de orden, nos estamos refiriendo al mayor orden de derivación con el que aparece la incógnita en la ecuación que se presente para resolver. Entonces, el orden de una derivada, el orden de una ecuación diferencial es el orden en el que aparece la derivada en su mayor orden, en su mayor exponente. Se llama grado de una ecuación diferencial, que no es lo mismo que el orden, el grado. ¿Y cómo obtengo cuál es el orden de una ecuación diferencial? Va a ser el exponente que afecta a el mayor orden que se encuentra en la derivada dentro de la misma ecuación diferencial. O sea, una vez que determino cuál es el orden de la ecuación diferencial, me fijo en qué exponente se presenta el mayor orden. Y ese va a ser el grado de la ecuación diferencial. Ya vamos a ver con ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando digo resolver una ecuación diferencial? Justamente es encontrar la solución de la misma. Es decir, vamos a hallar la familia de funciones, las que representan una familia de curvas. Porque si yo tengo funciones, las quiero representar, van a ser una familia de curvas, que tienen ciertas características y que difieren en una constante. Justamente nuestra incógnita va a quedar expuesta cuando voy a ver y igual a f de x más c. Entonces eso, ese más c, me está mostrando que al reemplazar esa función y sus respectivas derivadas según el orden en que se presente, voy a encontrar que ha sido satisfecha la ecuación diferencial. La constante esta c me permite ver esa familia de funciones, porque todas van a tener una expresión algebraica en lo que sería la formulación de la función, a diferencia de una constante, y esa va a ser C, y eso hace que sea la familia de funciones. O sea que cuando se satisface la ecuación diferencial ordinaria, debe hacerlo para todos los x que se encuentren en el dominio de esa función. Por ejemplo, sea la siguiente ecuación diferencial. Me dice que es B de ecuación diferencial, aparece un diferencial de y sobre diferencial de x menos x igual a 0. ¿Ven? Es una expresión algebraica que está relacionada con la derivada, porque dice, y es diferencial porque aparece en los diferencial de y con respecto de x menos y igual a 0. Yo tengo que encontrar cuál sería esa función que si yo la derivo y le resto x, me dé igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, lo que podemos también expresar de esta manera, en vez de decir diferencial de y sobre diferencial de x menos x igual a 0, bien podría haber estado presentada como y' menos x igual a 0. Entonces uno dice, pero y' es diferencial de y sobre diferencial de x igual a x. ¿Por qué igual a x? Porque paso al otro miembro el x y podría haber estado presentada así. Entonces, despejamos diferencial de y
y nos va a quedar diferencial de y igual a x por diferencial de x. Esta es otra manera también de presentar la misma ecuación diferencial ordinaria, porque estamos en una sola variable que va a ser x, y tanto esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, o esta, representan la misma ecuación diferencial. Nada más que esta está, digamos, más desarrollada y lista para ser presentada en su solución. Si yo ahora integro miembro a miembro, o sea, aplico la integral a ambos miembros de esta expresión, me quedaría por resolver esta ecuación diferencial al integrar. Y al integrar voy a poder visualizar que voy a encontrar lo que llamábamos integral indefinida. ¿Por qué era indefinida? Porque aparece la constante. La integración vendría a ser la función inversa a la derivación. Entonces, si yo hago la integral de diferencial de y, esta operación es justamente la integral de diferencial de y, me deja visualizar la función y. Y esta, la primitiva, era x cuadrado sobre 2 más la constante. Esta función que está aquí tendría que ser la solución de mi ecuación diferencial, que era la que habíamos planteado aquí, aquí o aquí. Por lo tanto, si es la solución y la familia de curvas, que en este caso sería como representación una familia de parábolas, x cuadrado sobre 2 más c, que estaría con vértice en el valor cuando x vale 0, y valdría c, pero ven que depende de la constante, esa familia de curvas sería nuestra solución. ¿Cómo sabemos? Y bueno, derivamos, si hago y', me queda 2x sobre 2, la derivada de la constante va a ser 0, o sea que encuentro que y' menos x es igual a 0. Y si ustedes observan esta ecuación, que era al derivar, es la misma que está aquí. Y que si yo la expreso de otra manera, también va a ser esta, o bien diferencial de y igual a x por diferencial de x. O sea, me ha devuelto la misma ecuación que le dio origen a esta solución. Por lo tanto, satisface la ecuación diferencial ordinaria. Bueno, esto es en pasos sencillos para que se visualice cuando hablamos de ecuaciones diferenciales. Me está representando una ecuación donde hemos encontrado la incógnita, que era una familia de funciones. Para ello, el proceso tiene que ser la integración. O sea que ustedes a esta altura ya saben integrar, entonces ya queda listo. Y esta sería nuestra solución que satisface nuestra ecuación diferencial. Ahora, en las siguientes vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias que se determine el orden y el grado. En las siguientes ecuaciones ustedes deben determinar el orden y el grado. ¿Se acuerdan que orden era el valor? O sea, miro la ecuación diferencial y me fijo cuál es el orden de mayor derivación que se presenta en la ecuación diferencial. Y el grado lo detecto una vez que digo, el orden mayor está acá, y me fijo el exponente. Entonces, en este caso, dice y segunda más 3x cuadrado por y' más seno de x igual a y tercera, o sea, a la derivada tercera. ¿Cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Estoy escuchando y esperando. ¿Cuál sería el orden en el que se presenta esta ecuación diferencial? ¿Cuál es el mayor orden que se encuentra en esta ecuación diferencial? Acá estoy diciendo la derivada que aparece está en segundo orden, está en primer orden, está en tercer orden. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? De tercer orden. De tercer orden, o sea, el orden es 3. ¿Cuál sería el grado de esta ecuación diferencial?
El grado me fijo. Acá, bueno, todas estarían en primer grado, pero el grado lo determina la de mayor orden, que ve que no está elevada al cuadrado. La derivada tercera se encuentra elevada a la 1. Entonces, es una ecuación de orden 3 y grado 1. ¿Queda claro? ¿Bien? Es bastante sencillo si le preguntan eso. Eso puede ser que se presente en un examen final, ya sea por múltiple choice o en forma directa, ustedes tienen que expresar. Y dice determina. Y eso está en el práctico también. Veamos este otro ejemplo. Derivada segunda, elevada al cuadrado, más 3x cuadrado, por derivada primera al cubo, más logaritmo natural de x igual a 0. ¿Se acuerdan que una ecuación diferencial, o sea, esta es una relación que está relacionando la variable independiente, la variable dependiente, pero a través de su derivada, también está acá la independiente, incluso podría decir más y aunque yo despeje y, no puedo decir que esa sea la solución, porque yo tengo que encontrar cuál es la función que, si yo le saco la segunda derivada y la elevo al cuadrado, luego a esa función le saco tengo la primera derivada y la elevo al cubo, y después le sumo el logaritmo natural de x, le sumo esos términos y me da 0. ¿Se entiende? Es una ecuación diferencial, donde la incógnita es la función que satisface toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? 2. Orden 2. Orden 2, perfecto, porque la mayor derivada es la segunda. ¿Cuál sería el grado de esta ecuación diferencial? También el 2, El 2, porque exactamente. el mayor orden tiene el grado. Muy bien. Entonces, porque fíjense que acá también aparece a tercera, o sea, está el exponente 3, que yo podría decir es de grado 3, pero no. El grado no lo da el mayor grado que se presenta en la ecuación, sino que es el mayor grado, pero que se encuentre en la de mayor orden. ¿Está claro? Porque a veces se confunden y me dicen de grado 3, y esta es de grado 2. Entonces es una EDO de orden 2 y grado 2. Bueno, con eso ya pueden acceder a los primeros ejercicios del práctico que después los vamos a mirar. ¿A qué llamamos solución general de una ecuación diferencial ordinaria? Dada una función, ven que en este caso la función dada una ecuación general EDO, esta sería B, una EDO, ¿ves? Que relaciona, esta está igualada a 0, como en este caso ejemplo, ¿ves? Una relación que le llamamos F mayúscula, donde aparece X, Y, derivadas hasta de orden n, que en este caso era de orden 2. El n sería el orden de mayor derivada. Recuerden que el orden en el que aparece una ecuación diferencial es finito. En este caso sería entonces de orden 2. Si yo paso todo al primer miembro, está igualada a 0, entonces esta es una expresión que generaliza una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, para escribirla de esta manera, como si fuera en forma implícita, ¿no es cierto? Y tercera lo tendría que pasar restando al primer miembro y le igualo a 0. Aunque si también se presente así, también es una expresión que yo puedo escribirla de la forma f, donde aparece x, y derivadas de orden n. Entonces ya sabemos diferenciar, vaya la redundancia, una ecuación diferencial ordinaria. Y se llama ahora solución general. ¿A qué? A nuestra función buscada, que es I igual a f de x, C1, C2, Cn. Estas constantes, que son C1, C2 y Cn, las C sub I, que pertenecen a los reales, son números que representan en realidad constantes arbitrarias. Y fíjense que en mi forma general de presentar la ecuación diferencial ordinaria estaba de orden n. Y aquí aparece en la solución de nuestra función
que es la que satisface esta ecuación, tantas constantes como orden se presenta en la derivada. O sea que si tengo, como en este caso, decía, de orden 2, tienen que aparecer dos constantes. O sea, al decir de orden 2, quiere decir que voy a tener que hacer dos integraciones. Si me aparece de orden 3, tres integraciones, y cada vez que yo integro, aparece una constante que generaliza y va a ser arbitraria. La cantidad de constantes, entonces, corresponden a la misma cantidad numérica según en el orden que aparezca de la ecuación diferencial ordinaria en el que aparece la función derivada. En análisis matemático 1 vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias solamente de primer orden. En otras asignaturas, según la carrera que ustedes sigan, van a ver de otro orden. Nosotros vamos a ver entonces hasta una sola constante, porque vamos a ver que aparezcan solamente de primer orden, pero tienen que saberlas clasificar. O sea, las clasificamos, que es de primer orden, de qué grado, pero vamos a trabajar solamente las de primer orden. Es decir, que vamos a tener una función general como expresión de nuestra ecuación diferencial, donde va a aparecer, puede aparecer la x, que es nuestra variable independiente, la función misma puede estar dentro de la ecuación diferencial, y la derivada en primer orden, igual a 0. Entonces, nuestra solución general va a ser igual a f de x y una sola constante, que le vamos a llamar c directamente, sin subíndice, porque estamos actuando sobre el primer orden. ¿Está? Bueno, como es con orden 1, vamos a tener una sola constante arbitraria real, que es un número real, que es lo que va a permitir que la solución sea la familia de funciones. La constante vendría a ser el apellido de esa familia. ¿Mm? Bueno, veamos un ejemplo. Si a mí me dicen, ¿es i igual a la raíz cuadrada de c por x la solución general de esta ecuación diferencial y prima igual a i sobre 2x? O sea, ¿qué me están diciendo? Me dan una solución general y aparece esta constante arbitraria, la raíz cuadrada de c por x. Puede ser que esta sea solución general de esta ecuación diferencial. Ven que aparece de primer orden, está dada no igualada a 0, sino dos expresiones, un miembro y otro miembro, aparece la primera derivada, aparece la variable independiente, la dependiente, que es i, que sería, si esta es la solución, en función de x, sobre 2x, que es la variable independiente. La x es la variable independiente y la variable dependiente. Y esta sería una ecuación diferencial de primer orden. O sea, como acá aparece una sola constante, ya hay una coincidencia. Hay una sola constante, está de primer orden. Entonces puede que sí, puede que no. ¿Cómo sé si es o no? Entonces, ¿cómo actúo para poder verificar? Me dan las dos cosas. Tendría que hacer que, si yo derivo esta función y la reemplazo en la ecuación, y donde diga y escribo la función, y bueno, y x ya es una expresión que está manifestada en esta expresión, si satisface, yo digo sí, sí es. Si no satisface porque no me da una identidad, digo no, no es la solución. Pero ¿cómo accedo a la solución? Primero, lo primero que vamos a hacer si me dan como que yo tengo que verificar si esa función satisface a mi ecuación diferencial, vamos a despejar primero la constante c para facilitar los cálculos. Entonces, ¿qué hago? Despejo c. Este pasa al cuadrado, y al cuadrado igual a c por x. Entonces c va a ser igual a i al cuadrado sobre x. Despejo c. Entonces ahora, cuando yo derive como forma implícita, ustedes ya saben derivar, ven que para encontrar o trabajar dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias, como había dicho que integramos todos los conceptos, tenemos que saber bien derivar, integrar, es todo lo que veníamos haciendo. ¿Mm? Entonces ahora derivo.
Entonces, una vez que ya tengo la constante despejada, derivamos la función implícita, como en forma implícita. Y eso era la derivada de la constante es 0, y acá tengo la derivada de un cociente. ¿Qué va a ser? Pero además nosotros sabemos que y es una función de x, entonces tengo que usar la regla de la cadena. Esto va a ser 2i por i' por x sin derivar, donde era u sobre b, ¿se acuerdan? No. Menos el numerador sin derivar por la derivada de x, que es 1. Y todo por x todo sobre x al cuadrado. Bueno, yo lo he puesto como por 1 sobre x cuadrado, que es lo mismo que esté dividiendo por x cuadrado. ¿Está bien? ¿Me siguen? Cualquier cosa me pregunto. Ahora, condicionamos. Evidentemente, acá, fíjense que cuando yo quería ver si esta función la tengo que condicionar, sería para los x mayores que 0. Y si no, si x es negativo, ¿sí?, estaríamos fuera de esta expresión, porque dice raíz cuadrada. Acá en este caso digo que x sea distinto de 0. Pero si no, tendría que ser para los x menores que 0, si quiero que x sea negativo, ¿no? Tendría que ser la constante negativa. Si la constante es negativa, x tiene que ser negativo. Si la constante es positiva, x va a ser positiva. O sea que, mientras x no sea 0, la constante puede arreglar el signo que se encuentra dentro de esta raíz, que es lo que se ve acá también. Entonces ahora, una vez que está condicionado, escribo esta expresión, que ¿cómo va a ser? 0 igual a 2i por i segunda, no, i primera, perdón, por x menos x cuadrado. O sea, como paso esto, una vez que condicione que x sea distinto de 0, paso al otro miembro y me queda esta expresión. Entonces, me queda 2i' por x igual a i. Despejo ahora la derivada primera. Y prima, ¿ven?, va a ser igual a i sobre 2x. O ya, si es, ¿la ven o no? I' igual a i sobre 2x, que era i' igual a i sobre 2x. Coinciden. Por lo tanto, i igual a la raíz de c por x es una solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Y esta representa, como solución, la familia de funciones de las raíces cuadradas desde el origen. Porque si bien parte del origen, x no puede ser 0 como condición, pero obviamente sí puede ser 0. Para poder despejar y acceder y poder multiplicar no podía ser. Pero si c es positiva o negativa, y si x vale 0, como ecuación diferencial puedo tomar para un lado o para el otro, pero es válida como solución general, porque acabo de encontrar la ecuación diferencial que daba origen a esta solución. ¿Cómo hicimos? Entonces repasamos. Si me dan una función donde aparece una constante, tengo la derivada primera. Entonces ya sé que si era la primera de orden 1, había una sola constante. Entonces había posibilidades que sí sea. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la constante. Derivo. Y después despejo y prima. Cuando despejo y prima, ¿por qué? O sea, en realidad tengo que despejar la manera de que encuentre que era la misma ecuación diferencial que le dio origen a esta solución. Bueno, queda verificado. ¿A qué llamamos solución particular? Entonces, la solución general es cuando encuentro una solución que es una familia de funciones. ¿A qué le llamamos solución particular? Este tipo de solución se presenta cuando, a partir de la solución general de una ecuación diferencial ordinaria, o sea, yo encontré la solución general, quiero particularizarla. Entonces, se realiza una evaluación particularizada en un punto que obviamente va a condicionar la solución
que se encuentra en algún entorno delimitado. Para ello le debo dar como dato algún punto, lo que se denomina también condiciones de contorno, o que permite particularizar la solución, o alguna pista, digamos. La pista sería que pase por un punto determinado, o que tenga alguna característica, o me den la constante. Si la constante es 5, ya no es cualquier solución, no es la general, sino la estoy particularizando. Por ejemplo, tomando el ejercicio anterior, que se quiere hallar la solución particular que pase por el punto 1, 1. Entonces, es decir, que yo quiero que I igual a f de 1 sea igual a 1. Entonces, como yo tenía la solución general, que era I igual a la raíz cuadrada de c por x, en la solución reemplazo el valor para encontrar la constante, para identificar cuál sería esa única función que va a satisfacer. Entonces, si yo le doy que quiero que la imagen sea 1 cuando x vale 1, despejo la constante y c va a tener que ser 1. Por lo tanto, la solución particular sería y igual a la raíz de x. O sea que la solución particular es si me dan algún dato para que yo particularice desde la solución general cuál es la particular que satisface esa ecuación. Después hay otro tipo de solución que se llama solución singular. La solución singular es aquella solución que, si es que existe, que no se puede obtener usando un parámetro específico de la familia de soluciones, me permite responder a ciertos factores extremos que inciden en una solución del problema que se modeliza singularmente. O sea, puede ser que me den un rango de soluciones, que esté entre este y este valor, o sea que no me da algo que sea particular y único, sino me dan algún factor extremo o que cumpla con ciertas condiciones. Eso se llama singular. Bueno, ahora vamos a ver, para poder clasificar una ecuación diferencial de primer orden, cómo se hace eso, porque no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden, que recuerden que nosotros las que vamos a ver van a ser las que aparecen de orden 1, o de primer orden. ¿Cómo hago para clasificarlas? Porque no todas las ecuaciones diferenciales presentan las mismas características. Y justamente, de acuerdo a cómo clasifiquemos esta ecuación diferencial ordinaria, vamos a acceder o a determinar cuál será el proceso para poder resolverla o para poder encontrar nuestra incógnita. Entonces, una vez que yo digo, esta es una ecuación diferencial, que ahí vamos a nombrarla, es una ecuación diferencial EDO es ecuación diferencial ordinaria, a variables separables. Entonces yo digo, esta es una ecuación diferencial ordinaria a variables separables. Entonces yo ya voy a saber cómo las tengo que resolver. Entonces primero las clasifico y después apunto a cómo las voy a resolver. También podrían ser ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Cuando yo digo, esta es una homogénea, por lo tanto se resuelve así. Y luego, como los que vamos a ver en este curso, vamos a tener también las ecuaciones lineales de primer orden. Yo voy a decir, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y se va a resolver entonces como tal. ¿Queda claro? O sea que hay tres tipologías o tres clasificaciones de nuestras ecuaciones diferenciales que vamos a ver en este curso. La clasificación de las EDO de primer orden, que veremos las características para poder identificar a cada una de ellas. Ahora vamos a pasar a identificarla. ¿A qué le llamamos entonces ecuación diferencial ordinaria a variables separables? Una vez que tenemos la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, o sea, me dan una ecuación diferencial y me dice clasificala y resolvela. Entonces primero vamos a ver cómo la clasificamos. Entonces el primer paso va a ser despejar la derivada de nuestra función incógnita, ya sea de
O sea, yo todavía no sé si es a variable separable. Lo primero que voy a hacer es despejo la incógnita, la derivada de la incógnita. Como es de primer orden, voy a despejar la primera derivada. Entonces me va a quedar una expresión en X y en Y, donde va a aparecer, obviamente las constantes no las cuento porque son números. Lo que me interesan son las variables X e Y. Entonces yo voy a despejar la Y', que me da una función en X y en Y, que ya no aparece la derivada. Y voy a tratar, por eso es a variables separables, de, acá pongo, cómo identifico que sea variable separable. Se agrupan en dos funciones, de manera que una dependa de X, o sea, agrupo todas las que tengan X, y otra expresión que agrupe todas las que tengan Y. De ahí el nombre de a variables separables, o sea que las tengo que separar. Si no las puedo separar, ¿qué voy a decir? No es a variable separable. Aplicando la notación de Leibniz de la derivada, ¿cuál era la notación de Leibniz de la derivada? De la Y' es diferencial de Y sobre diferencial de X. Esa es la notación de Leibniz. Porque nosotros estamos hablando de ecuaciones diferenciales, pero está apareciendo la derivada, entonces debo colocar los diferenciales. Y se acomoda a cada función que habíamos separado en sus variables con su respectivo diferencial. ¿Sí? Las X con las X, las Y's con las Y's. Luego se integra miembro a miembro. De esa manera se accede a la solución de la función. ¿Mm? Entonces, cuando es a variables separables, ¿qué hago? Primer paso, despejo Y'. Separo la expresión que tenga X, la expresión que tenga Y. Entonces quedó a variables separables. Y luego, al Y' lo pongo en la notación de Leibniz. Entonces, en resumen, primero, despejo Y', que es diferencial de Y sobre diferencial de X, igual a una cierta función en X en Y. Luego, encuentro la separación de las variables, las agrupo. Después acomodo, me quedo con el diferencial de Y en este miembro, y lo que aparecía acá como una expresión, como una función en Y, lo paso para el otro miembro. Acá queda la función en X, y el diferencial lo mando para allá. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Integro miembro a miembro, porque ya tengo el diferencial de Y por un lado, el diferencial de X por el otro. Y así voy a poder encontrar nuestra función buscada, que como era de primer orden, me va a quedar como expresión en X, porque al sacar la primitiva, y en C. Si aparece Y, despejo Y si puedo, y si no me va a quedar en forma implícita. Me va a quedar Y es y X, y la constante de integración, que la agrupo como he hecho un proceso de integración, aparece la constante. Y como es de primer orden, va a aparecer solamente una constante. Entonces, esa sería la forma de identificar la ecuación diferencial de primer orden, que se llama a variables separables. Ahora, claro, obviamente, pasamos a ver, ejemplo, clasifica y encuentra la solución general de la ecuación diferencial Y' por Y sobre 2 menos X igual a 0. Entonces digo, bueno, sí, es una ecuación diferencial, es de primer orden, de grado 1. ¿Sí? Si hubiese sido de grado 2, bueno, yo voy a sacar la raíz cuadrada, o sea, puede haber más de una solución, o sea, pero la constante va a ser una, porque tengo de primer orden. La arbitraria va a ser de primer orden. Bueno, ¿qué haríamos entonces? Lo primero que hago, ¿qué era? Para poder clasificar. Obviamente, como estamos en el rubro de la variable separable, esta va a ser la variable separable. Después, cuando en el práctico les dan un surtido, ustedes las van a tener que entrar a clasificar y digo, estas son las variables separables, esta es
así, esta es homogénea, esta es de primer orden. Bueno, esta era nuestra función, entro a despejar y ¿qué es lo que tenía que encontrar? La I'. Despejo Y', primer paso. Y' es igual a 2x sobre Y, o 2x por 1 sobre Y. Ven que las agrupé 2x y 1 sobre Y. Quedan cada una, si yo agrupo, 2x, ven que sí las puedo separar. Las x por un lado, las y por el otro. Entonces yo digo, listo, tengo a variables separables. Es una EDO a variables separables. Justamente, 2x va a ser nuestra g de x, y la 1 sobre y va a ser nuestra h de y. La g de x y la h de y. Pude separar las variables. Escribo la derivada con la notación de Leibniz, diferencial de y sobre diferencial de x. Acomodo. Al acomodar, dejo el diferencial de y, pasa dividiendo nuestro h de y g de x por diferencial de x. Cuando después voy a integrar. Si acomodamos eso, justamente acá nos quedó ETI, que era diferencial de x, diferencial de y, pasa multiplicando, y me queda y por diferencial de y, igual a el 2x queda acá por diferencial de x. ¿Sí? Resolviendo las primitivas para cada una con sus variables separadas, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo sería este valor? La primitiva de esta función es y cuadrado sobre 2, igual, el 2 ya estaba, x cuadrado sobre 2, más, y bueno, vamos por formas que tiene total la constante arbitraria, yo también voy a poner c sobre 2 para que todo quede dividido en 2 y pueda sacar ese denominador, ¿sí? Pero dejo acá arriba, ¿ven? Si multiplico por 2, pero lo dejo este 2, así se va este 2. Entonces me queda y cuadrado igual a 2x cuadrado más c. Esta ya podría decir como una expresión general, que es la solución de nuestra ecuación diferencial, donde y es una función de x. Ahora, si quiero, puedo despejar y, pero en realidad cuando yo despejo y podría haber sido con más o con menos, ¿no? Porque está al cuadrado. Supongamos que digo, bueno, voy a elegir esta. Y voy a decir, encontré mi y, que es una cierta phi de x, y va a tener una constante. Ahí he puesto un punto, es coma ahí, que es función de x y de c. O sea, primer orden, una constante. Y acabo de encontrar la expresión que es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Cómo sé si es o no? Y bueno, tendría que derivar, hago el camino reverso y voy a tener que encontrar la ecuación diferencial que satisface esa ecuación. ¿Sí? Entonces, nuestro proceso fue, primero la clasifiqué, si puedo hacer las variables separables, es sencillo, está buenísimo. Luego las integro, al integrar aparece nuestra familia de funciones con una constante, por eso es la familia, y encontré la solución general. Veamos otro ejemplo. Clasifica y encuentra la solución general de la siguiente ecuación diferencial ordinaria, donde me la dieron ya separadita, x por diferencial de y igual a 3y por diferencial de x. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. El d no es un parámetro, sino que están los diferenciales en esta ecuación. Ya está, digamos, en forma explícita. No aparece la derivada, pero puedo ver si tengo que clasificar qué es, de qué orden. Es de orden 1. Porque si yo paso dividiendo todo por diferencial de x, me aparece la y' y es de orden 1. Es de orden 1 y grado 1. ¿Está? Bien. Entonces, ¿podemos separar las variables? Sí.
En esta expresión, al despejar y prima, dejo el número 3, yo podría haber puesto 3i o 3 sobre x. Veis que el 3 es un número, o podría haber dejado fuera, pero acomodo de manera que hay una expresión en x y otra expresión en y. He podido separar las variables. Tengo una g de x por una h de y. Entonces una EDO a variables separables. Quedó clasificada. ¿Cómo trabajo entonces? Ya empieza el proceso resolutivo, que el método va a hacer cada una con su diferencial e integro. Acá me queda 1 sobre i por diferencial de i, y esto es logaritmo natural de i, igual a 3, sale fuera, por logaritmo natural de x, más la constante, para que aparezca, total es una constante, también pongo logaritmo natural de c, cosa que cuando acomodo me queda logaritmo natural de i igual a logaritmo natural de c por x al cubo. Bueno, el 3, también podía haber puesto también el 3, esto acá tendría que haber estado entre paréntesis para que esté al cubo también la constante. Total es una constante y no importa cómo incida en la solución. Ahora, si ambos tienen el logaritmo, quiere decir que los argumentos del logaritmo son iguales. De ahí, como es cúbica, puede ser positivo o negativo, y va a ser igual a c al cubo por x al cubo. O bien puedo poner y igual, ya al c al cubo le llamo una c mayúscula, y pongo y igual a c por x cubo, que va a ser nuestra función en x, y aparece una constante. ¿Por qué? Porque era de primer orden. Vamos a ver ahora la verificación de la ecuación general, porque si esta es la solución, ¿cómo verifico? Porque por ahí me equivoqué en algo. Habíamos visto que y igual a c por x cubo es la propuesta de solución general. ¿Cómo vemos? Despejo c. C va a ser igual a i sobre x cubo. Derivamos y despejamos y prima. La derivada va a ser la de un cociente, porque la derivada de la constante, 0. Y la derivada del cociente va a ser. La derivada de i es 1 por i', porque i es una función de x, por x cubo sin derivar, menos la derivada del denominador, 3x cuadrado por i sin derivar. Todo sobre x al cuadrado, x cubo al cuadrado, x a la sexta. Con x distinto de 0. Al condicional ya puedo pasar al otro miembro el x cubo. Entonces me queda i al cubo, 0 igual a i por x cubo menos 3x cuadrado por i. O sea, i por x cubo igual a 3x cuadrado por i. Y prima igual, simplifico, porque x no es 0, y me queda 3i sobre x. Fíjense que era la que habíamos puesto acá, ¿bien? Cuando despejo y prima, ya con esto me alcanza. O si no, bueno, lo escribo como diferencial y devuelvo de la misma manera que se me dio el ejercicio para resolver. O sea que nuestra función que hemos encontrado como incógnita y solución general satisface la ecuación diferencial. Estrella. Perfecto. Ahora pasamos a ver cómo clasifico o cómo identifico ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Llegaron a ver esto en teoría? Bueno, no sé. Antes
de clasificar una ecuación diferencial homogénea, vamos a ver qué significa o a qué denominamos el término homogénea cuando se trata de una clasificación en una función. En forma general, las funciones pueden ser homogéneas de grado n. ¿Qué significa que una función continua, f, sea homogénea o se diga homogénea de grado n? Esto ocurre cuando se verifica una cierta transformación lineal con un parámetro, que puede ser lambda o le podemos llamar cualquier nombre a algún parámetro. El lambda, porque es más lindo, le llamamos lambda. Tal que hacemos un proceso que va a ser, dada una función que está relacionada con x e y, se aplica el lambda a cada una de las variables. O sea, hago lambda x, lambda y. Sustituyo, o sea, estoy haciendo una transformación, lambda x, lambda y cuando hago ese proceso, trabajo esta función, y de manera tal que puedo expresarla sacando factores comunes como un lambda a la n por f de xy. Ven que me devuelve el f de xy como un múltiplo de lambda a la n. Justamente el n me va a dar el grado de homogeneidad que tiene esta función. De ser posible, esa transformación f se llama función homogénea de grado n. ¿Por qué dice de ser posible la transformación? Porque si no es homogénea, no me va a devolver la función lambdalizada o homogeneizada con grado n. Veamos algunos ejemplos que aclaren esto. Se pide indicar si la función es homogénea y, de ser así, dar el grado de homogeneidad que tenga la función. Supongamos que tengo, como ejemplo 1, sea la función f de xy, ve que es una función que tiene x y tiene y. Tendríamos x por y menos y al cuadrado. Fíjense que esta función, que si bien estábamos viendo para homogeneizar, esta función no es a variables separables, porque si cuando yo quiero separar las x por un lado y las y por el otro, yo puedo sacar factor común y el factor común y me quedaría x menos y. O sea, no me quedan las x solitas y las y solitas. Esto sería, no podría visualizar si me queda una función al despejar la y' y supongamos que me queda esta expresión, no sería variable separable. Entonces yo digo, bueno, a variable separable no es. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Vamos a ver si se trata de una función homogénea o no. Voy a sustituir donde diga x por lambda x y donde diga y por lambda y. Entonces pongo lambda x, lambda y, menos lambda y al cuadrado, o y lambda. Vamos hilando. Ahora, saco un factor común. Lambda por lambda me queda lambda al cuadrado. Distribuyo el cuadrado, me queda y cuadrado, lambda cuadrado. Entonces saco factor común, lambda cuadrado. Y me queda x por y menos y cuadrado. Oh, x por y menos y cuadrado es nuestra f de xy. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? F es una función homogénea de grado 2. Todavía no estamos hablando de la clasificación de la EDO homogénea. Estamos viendo a qué le llamamos homogénea. Esta es una homogénea de grado 2. Ahora tengamos otro ejemplo. Tengo una g de xy, que es la raíz cúbica de x cubo más y cubo. Quiero ver si es homogénea. Entonces hago g de lambda x, lambda y, reemplazo, saco, ¿ven? Al distribuir me quedaría lambda cubo, x cubo, lambda cubo y cubo, saco factor común lambda cubo,
la raíz cúbica de lambda cubo, me queda lambda y lo saco fuera de la raíz. Porque al sacar factor común, el producto es distributivo, la raíz cúbica. Entonces me queda lambda por la raíz cúbica de x cubo más y cubo. Y esta es nada menos que g de xy. Por lo tanto, la función g es una función homogénea de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque lambda está elevado a la primera potencia. ¿Por qué acá era de grado 2? Porque lambda estaba elevado a la segunda potencia. Veamos el ejemplo 3, que es el que nos va a interesar. Si yo tengo una cierta f de xy, que es x cuadrado por y, sobre x cubo más y cubo. Ya podemos ver que el grado del numerador, donde sumo los exponentes, es el mismo grado que el denominador. ¿Mm? Entonces, al hacer f de lambda x, lambda y, reemplazo, distribuyo los exponentes, saco factor común lambda, en el numerador me queda lambda cubo por x cuadrado por y, en el denominador me queda lambda cubo por x cubo más y, me quedaría lambda a la 0, porque sería 3 menos 3, porque este está en el denominador. O simplifico, me daría 1, porque lambda a la 0 va a ser 1, justamente. O sea que en este caso particular, hago f de lambda x, lambda y, me devuelve la misma función, porque esta se dice que es una función homogénea de grado 0. Cuando la función es homogénea de grado 0, como en este ejemplo, se dice directamente que la función es homogénea. ¿Sí? Y es la que nos interesa. Esto es muy importante para identificar en la clasificación de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos cuando estábamos haciendo a variables separables, despejábamos y' y me quedaba una función en x, y podía separar las variables? En el caso de que yo no pueda separarlas, me fijo si queda una función, de manera que pueda decir que esté constatada, o se quede, ¿qué he puesto ahí? Se constata que es una EDO homogénea, y resulta que es una función racional, donde el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del denominador son iguales, o sea que el i', cuando yo lo despejo, me queda un f de xy, y lo proceso con el lambda, o con un valor en cada una de las variables que lo componen, lambda x, lambda y resulta que es homogénea de grado 0, entonces se debe realizar una sustitución conveniente para llevarla a una forma de resolución a variables separadas. ¿Esto qué quiere decir? Clasifico la función, me doy cuenta que es homogénea, o bien digo homogénea de grado 0, fíjense que en el proceso le agrego un lambda a cada una de las variables y me devuelve la misma función. Por lo tanto, es algo homogéneo. Daba lo mismo que le agregue el lambda o no. Pero justamente, al ser homogénea, me permite hacer una sustitución que va a ser conveniente para facilitar la resolución de esa ecuación diferencial. Y la va a convertir en variables separables, donde vamos a tener que cambiar la sustitución. Entonces ahora pasemos a ver cómo hacemos la resolución de una EDO homogénea. O sea, compruebo de que era homogénea. Y esa sustitución va a ser, donde diga y, voy a poner igual a u por x. El u vendría a ser nuestro lambda. Y el i, bueno, vamos a ver qué pasa. De manera que si yo despejo nuestra nueva variable, o sea, como sé que es homogénea, voy a hacer una sustitución. Donde diga y, voy a poner u por x.
De manera que U va a ser igual a I sobre X. Y a eso le voy a llamar 1. Ahora, si I es igual a U por X, nuestra I' va a ser igual al producto. Si yo estoy derivando la I', tengo que sacar el producto de esta derivada con respecto a X, porque nosotros estamos derivando con respecto de X. ¿Sí? Entonces, el I' va a ser igual a la derivada de U por X sin derivar, más U sin derivar por 1, porque sería la derivada de X. De manera que nuestro I' me queda X por U', digamos, conmuto acá, me queda X por U', más U igual a, y ahora al U', o sea, saco el I y me quedo con lo que está en función de U y de X, de manera que me queda que X es igual, perdón, esta expresión, igual a X por la derivada de U respecto de X más U. O sea que, si yo no me acuerdo cómo era la sustitución que tengo que hacer, parto de acá. He visto que es homogénea, inmediatamente, ¿qué hago? Hago I igual a U por X. De ahí, después como voy a tener que sustituir lo que sustituí, tengo que recordar que U va a ser igual a I sobre X. Pero de ahí entro a derivar. Y voy a quedarme con esta expresión. X igual a la derivada de U respecto de X más U. La que voy a sustituir por el I'. Entonces, nuestro diferencial de I sobre diferencial de X, que era nuestro I', va a ser reemplazado por X, diferencial de U sobre diferencial de X más U. ¿Está? Lo conmuto, puedo escribirlo como U más X por diferencial de U por diferencial de X. Estas dos expresiones son las que voy a tener que tener en cuenta cuando vea que la ecuación diferencial es homogénea. Bueno, ahora, habíamos visto que I', que era diferencial de I sobre diferencial de X, es igual a f de X y es igual a X, la dejo como está, y en vez de I, que voy a poner U por X. ¿Estamos? Como es homogénea, f, que era igual a lambda x, lambda y, me devuelve la misma función. O sea que yo puedo hacer cualquier sustitución, y si lambda lo convierto, en vez de lambda, hago 1 sobre x, va a ser equivalente. Entonces yo hago 1 sobre x, la dejo a la x, 1 sobre x, la dejo a la y. ¿Cómo? Y era igual a u por x, con estas consideraciones, se logrará encontrar una solución general. Y va a quedar justamente, simplifico esta x, y el i' lo voy a reemplazar. En vez de x, donde diga x voy a poner un 1. Y donde diga y, que y era igual a u por x, según esta sustitución, va a aparecer u. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta esta consideración y esta otra consideración. Donde diga x voy a poner 1, y donde diga y voy a poner u. Veamos un ejemplo. Ahora pasamos a la resolución. Y como yo voy a hacer esa sustitución porque era homogénea, la clasifiqué, vimos que era homogénea, vamos a hacer esa sustitución para acceder a la resolución de la ecuación diferencial. Con el ejemplo creo que va a quedar aclarado y se va a visualizar cómo vamos a trabajar. Tengo que resolver, dada esta ecuación diferencial, y' por x cuadrado más y cuadrado igual a x por y. Podemos ver que se trata de una ecuación diferencial de primer orden y de grado 1. Clasificada, podríamos decir, entonces, ahora, ¿será variables separables o no?
Para clasificarla en cualquier tipo de ecuación diferencial, lo primero que hacíamos era, para poder hallar la solución general, ¿qué hacíamos? Despejamos y'. Despejo y', que es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense en que si yo quiero separar las x y las y por un lado o por el otro, veo que no es a variables separables, porque no pueden separarse las variables. Entonces ahora me quedaría analizar si es homogénea. Visualmente, ¿qué veo? Me queda una función racional donde el grado del numerador es igual al grado del denominador. Listo, esta es homogénea. Pero bueno, hacemos el proceso con el lambda. Me quedaría lambda x, lambda y, o sea, lambda al cuadrado. Acá me quedaría lambda al cuadrado menos lambda al cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado, lo saco factor común, me queda lambda cuadrado en el denominador. Simplifico, o bien digo, es homogénea de grado cero. Por lo tanto, me devolvió la misma función. ¿Se dan cuenta que para que sea una EDO homogénea, me tiene que devolver la misma función? Es homogénea, o homogénea de grado cero. No de primer grado, ni de ningún grado la homogeneidad, sino que sea de grado cero. Ahora, como es una función homogénea de grado cero, paso a catalogarla o clasificarla o tipificarla y decir que es una homogénea, la ecuación diferencial. Entonces procedo a realizar la sustitución para la resolución de esta ecuación diferencial. Paso a buscar la solución general. Al buscar la solución general, voy a también reemplazar, donde diga y', la función f de xy, como es homogénea, que sería x por u por x, y voy a escribir donde diga x1 y donde diga y u, por lo que hace ratito les expresé multiplicando por 1 sobre x, porque al ser homogénea se permite hacer eso. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, la función reemplazando 1, u, que era donde está el y', va a ser igual. X pongo 1, y pongo u. En vez de x cuadrado, 1 al cuadrado de 1, bueno, menos u cuadrado. O sea, me queda u por 1 menos u cuadrado. Entonces, nuestro diferencial de y sobre diferencial de x, que era lo que está aquí, lo reemplazo por 1 más x por diferencial de u, diferencial de x. ¿Y esto de dónde salía esta expresión? Si no se acuerdan, derivan la derivada de y respecto de x, y esta es la del producto. Y de ahí va a salir esta expresión. Entonces esto me queda igual a esto. Volviendo, entonces me queda u más x por derivada de u respecto de x igual a u sobre 1 menos u cuadrado, que era la expresión que estaba en la diapositiva anterior. ¿Qué hago ahora? Tengo que tratar de llevar a variables separables. ¿Sí? Con esa sustitución, justamente, se hace esa sustitución tal que va a permitir separar las variables. Entonces me queda, fíjense en que el u lo paso al otro miembro, de manera de acomodar todo lo que diga u para allá y todo lo que diga x para acá. Me queda x por diferencial de u sobre diferencial de x, igual a u sobre 1 menos u cuadrado, menos u. Este pasó para el otro lado. Acomodando acá, sacando como un denominador, me queda 1 menos u al cuadrado, u, que me queda igual, y 1 menos u cuadrado dividido 1, me queda u por 1 menos u cuadrado. ¿Está? Bueno, trabajamos. Me quedaría al distribuir u menos u más u al cubo, u por u al cuadrado, u al cubo, sobre
1 menos cuadrado. U menos U se va, me queda U cubo sobre 1 menos U cuadrado. Ahora ya queda todo en U, y acá me queda la X. Acomodo cada uno con su diferencial. Fíjense que el diferencial de U queda aquí. Y esta expresión, lo que está en el denominador pasa al numerador, y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. El producto de los extremos igual al producto de los medios. El diferencial de X lo paso para allí, y la X pasa como 1 sobre X. Me queda esta expresión, que queda lista para ser integrada. Y obviamente también vamos a distribuir, para que quede más bonito, 1 sobre U cubo por diferencial de U, distribuyo el diferencial de U y distribuyo el denominador, menos 1 sobre U por diferencial de U, igual a 1 sobre X por diferencial de X. Quedó a variables separables, donde nuestras variables son U y X. ¿Qué hago ahora? Podemos resolver entonces a variables separables, de nuestras variables son U y X. Esto lo acomodamos, esto sería U a la menos 3, integral diferencial de U, menos 1 sobre U diferencial de U, igual a la integral de 1 sobre X diferencial de X. El proceso es, voy a resolver estas primitivas, y va a aparecer la constante que, por cada una de ellas, digamos, la condenso en una sola constante arbitraria, porque era de orden 1, y me quedaría menos 1 medio de U a la menos 2, menos logaritmo natural de U, igual a logaritmo de X, más, y voy a poner logaritmo de C para después poder sumar en el mismo argumento, y al sumarse los logaritmos, esto va a ser un producto, ¿no es cierto?, por propiedades del logaritmo. De ahí, ¿qué nos queda? Este que estaba acá también pongo y lo condenso todo en un solo logaritmo. Y después recuerdo de que U, ¿se acuerdan que habíamos dicho que I era igual a U por X? Entonces U va a ser reemplazado por I sobre X. Desustituyo la sustitución. Entonces me queda menos 1 medio I sobre X a la menos 2, igual a C por I sobre X por X. Acomodo, simplifico, ahí distribuyo los exponentes, y como dice a la menos 2, invierto. Y la solución general de la ecuación diferencial homogénea la puedo expresar como una función, como una función general implícita. Ven que tampoco puedo despejar la I, pero esta sería nuestra ecuación general, en forma implícita. Logaritmo natural de C por I igual a 1 medio de X cuadrado I cuadrado sobre I cuadrado igual a 0. Aparece X, Y y C como solución general. En realidad acá a nosotros la solución la llamábamos phi. Uy, no sé qué pasó acá. No sé si ven todo este bochinche que hay. Ahí está. Acá me gusta que la solución general es phi. Si no se confunde con el de la ecuación diferencial. Entonces esta es nuestra solución general homogénea. O sea, bueno, podría haber hecho más ejemplos, pero haciendo un breve resumen, me fijo si es homogénea. Cuando veo y verifico que es homogénea, hago la sustitución I igual a X por U, o U por X. De allí voy a reemplazar, en donde diga el diferencial de I, por el que resultaría como diferencial de U, o la derivada de I', la hago como el producto de U por X, y voy a ver cuál es la sustitución que voy a tener que igualar. De allí, esa sustitución facilita
para la resolución, al hacer esos reemplazos, facilita que se puedan hacer a variables separables. Y voy a encontrar la solución general. Bueno, como último proceso de clasificación, habíamos visto que podían ser ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Para su identificación se deben poseer el siguiente formato, ¿sí? Es como una plantilla. Y' más P por X, no, P de X por Y igual a Q de X. Con P de X y Q de X, funciones continuas en X, ¿sí? No es que sean polinómicas, sino que pueden ser cualquier función que quede una en X, pero por Y. P de X y' más una expresión en X por Y igual a otra expresión en X. Para encontrar la solución general vamos a considerar que la misma es el producto entre dos funciones. O sea que la solución que se obtiene al localizar de que se trata de una función lineal de primer orden, quiere decir que la solución proviene del producto de entre dos funciones. Y la formulación se detalla en los apuntes teóricos, que solamente haremos el paso al cálculo, porque yo no voy a sacar de dónde proviene, cómo vamos a hacerlo. Eso sí lo tienen que saber para el final, pero en la práctica vamos a ver cómo resuelvo. Nuestra solución, cuando identifico que es una una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, la solución va a ser igual a I igual a U por B, o sea, el producto de dos funciones, donde una de ellas va a ser la resolución que voy a tener que obtener como E a la menos integral de Px por diferencial de X, esa sería una función, por esta otra función que es la integral de Q de X por E a la integral de P de X por diferencial de X, todo, porque fíjense en que dentro de esta integral, el E está elevado a esta integral. Y el argumento de este integral, o el integrando, es el producto de estas dos cosas, por diferencial de X, más la constante que sería de primer orden, una sola constante. Eso se tiene que acordar, digamos, cuál era la formulita para poder hacerlo. Entonces, consideramos lo que se denomina ecuación incompleta. Esto sería el Q de X que está acá, si esto hubiese sido 0, el Q de X hubiera sido 0, entonces me quedaría I' igual a P de X por Y igual a 0. Si despejo y resuelvo a variables separables, fíjense porque esta ya puedo resolver la variable separable. Me va a permitir acceder a ver entonces ese valor que es menos P de X por diferencial de X. De ahí integro miembro a miembro, porque lo hice a variables separables, y encuentro justo la expresión que dice como I1 o bien U, sería esta que está acá, ¿ves? E por menos la integral de P de X por diferencial de X. Eso es si no se acuerdan cómo era la primera expresión. ¿Qué hago? Q de X igual a 0 y despejo. Y eso me va a dar la función U, que es uno de los factores que tengo que encontrar para la solución general. ¿Me entienden por qué hice esto? Que es, digamos, más o menos el desarrollo que se hace en la forma teórica. Y como parte B, tomando ahora que Q de X no es 0, con todos los términos de la expresión de primer orden, nos quedaría que el B va a ser igual a la integral de Q de X por E a la integral de P de X por diferencial de X, todo por diferencial de X más la constante, que es el otro factor del producto de la solución general. Ustedes ya saben que con un ejemplo siempre se aclara mejor. Me dan esta expresión como una ecuación diferencial ordinaria. Miro, digo, si es una ecuación diferencial ordinaria,
es de primer orden, de grado 1. Quiero empezar a despejar, digo, bueno, voy a despejar, a ver si puedo despejar las X por un lado, las Y por el otro, y no. Me doy cuenta de que acá tendría que ver si puedo ver que acá hay una expresión, acá está por Y, y no me doy cuenta de nada. Entonces, ¿qué hace? Cualquiera sea la ecuación diferencial, lo primero que voy a hacer, voy a despejar Y' y veo qué me queda. ¿Sí? Cuando yo despejaba el Y', si era variable separable, era porque podía separar las variables, despejo Y' y la acomodo. Si me queda una función en X y en Y, me fijo si es homogénea. Y esta, fíjense en que no es homogénea, porque acá me da, si el Y quedaría acá arriba, me quedaría Y sobre, o sea, un polinomio en X, un polinomio en Y tendrían el mismo grado, pero sería de grado 0, como me interesa. Pero acá está el grado 2, o sea que homogénea no es. Me dio dos términos. Entonces digo, esta tiene un Q de X, la Y que estaba separada, y acá hay un P de X. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el formato? Voy a volver un poquito atrás. El formato era Y' más un P de X por Y igual a un Q de X. Al despejar el Y', este pasaría al otro miembro, me quedaría algo en X por Y solita, más algo con Q de X, donde no aparece la Y, está solamente algo con X. Entonces digo, esta es una EDO lineal de primer orden. No puedo hacer las variables separables, no es una homogénea, es una lineal de primer orden. Tiene dos términos, una tiene el Y, ahora vuelvo y acomodo, paso todo para el primer miembro, me dejo el X cuadrado, que sería el Q de X, acá puedo visualizar derivada, una expresión que multiplica a Y, que es solamente función de X, igualada a algo que es una expresión solamente función de X. He localizado de que es una EDO lineal de primer orden. Como la hemos identificado, las funciones son continuas en X, ¿sí? No hay problemas, no hay ningún tipo de objeciones, voy a poder integrarlas. Por eso que necesito que sean continuas. Q de X sería X cuadrado. Ahora presento. El P de X es, ¿se acuerdan que era Y' más P de X por Y igual a Q de X? Entonces el P de X es menos 1 sobre X más 1. El menos se lo lleva el P de X. Así calculamos entonces nuestras dos expresiones que van a ser la U y la B, para después multiplicarlas y presentar la solución. Nuestra U va a ser igual a E elevado a la menos integral de P de X por diferencial de X. Entonces, reemplazo. E a la menos integral de menos 1 sobre X más 1 diferencial de X. Fíjense en que esto está en el exponente, ¿no? De menos por menos más, E a la integral de 1 sobre X más 1 por diferencial de X. Me queda 1, U igual a E a la logaritmo natural de X más 1, porque la integral de 1 sobre X más 1 es logaritmo natural de X más 1. Como tienen la misma base, esto directamente me da X más 1 con valor absoluto. Ya tengo entonces mi función U. Ahora vamos por la otra función B, para después hacer el producto. Integral de Q de X por E a la integral de P de X por diferencial de X. Todo por diferencial de X más C. Acá este E, fíjense en que es similar a este, pero nada más que acá tenía un menos y acá no. Bueno,
Reemplazo. En vez de q de x va x cuadrado. E elevado a la integral de p de x, acá sí va con menos 1 sobre x más 1, diferencial de x, todo por diferencial de x, o sea que me tienen que hacer el producto de estas dos más la constante. Este menos lo saco fuera de la integral, así después invertimos acá, vemos qué pasa. Continuemos. Y me quedaría entonces integral de x cuadrados por e, este menos era lo que quedaba, la integral era logaritmo natural de x más 1, todo por diferencial de x más c. Como acá queda en la misma base, este menos lo introduzco al x más 1, tienen la misma base, por lo tanto, me queda la integral a resolver de x cuadrado por 1 sobre x más 1. Porque este tiene la misma base, se invierte, porque tiene el menos, el exponente. Esto es 1, y acá me queda 1 sobre x más 1. Como está dentro del argumento, ya se entiende que el x más 1 es positivo, voy a obviar el valor absoluto por diferencial de x. Entonces ahora tengo que resolver, acá la c ya estaba, ¿no? No le agrego. Tengo que resolver esta integral. X cuadrado sobre x más 1. Bien. Como artificio, también puedo hacerlo si quieren ustedes, como es una impropia, lo dividen. O bien, ¿qué hacíamos? Sumo y resto 1 para que pueda simplificar el denominador, porque entonces voy a poder factorizar esto y me va a facilitar el cálculo. X cuadrado menos 1 más 1 sobre el x más 1 que lo distribuyo. Distribuyo este y distribuyo este. Esto lo factorizo, x menos 1 por x más 1 sobre x más 1. Vamos a poder simplificar. Acá vamos a simplificar esto. Tanto que me queda entonces, y distribuyo el diferencial, miren, queda fácil. X por diferencial de x menos la integral del diferencial de x más diferencial de x más 1. Resolviendo, nuestra b nos queda x cuadrado sobre 2 menos x más, la integral de esta es logaritmo natural de x más 1 más c. Yo ya no agrego ninguna constante porque ya está en la formulación el valor. Entonces la solución general de la EDO, voy a hacer el i igual al u por b, que son los dos valores que encontré. ¿Se acuerdan que u era x más 1 en valor absoluto? Y de todos modos puedo decir, ¿no es cierto?, de que x tenía que ser positivo, o x más 1, o escribo ya con todos sus valores absolutos, y me queda el producto x cuadrado, esto era u por b, x cuadrado sobre 2 menos x, más logaritmo natural de x más 1, más c. Con eso encontré la solución de nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, hemos visto las clasificaciones, y como para finalizar ya lo que sería la última parte del práctico, ¿a qué le llamamos, dada una ecuación diferencial ordinaria, a su trayectoria ortogonal? ¿Qué representa una ecuación diferencial ordinaria? Representa un campo direccional, porque al aparecer derivadas, aparecen las direcciones de las distintas pendientes en forma puntual que hago el recorrido sobre una función. Y como es una familia de funciones, la ecuación diferencial ordinaria, cuando encuentro la solución, esa familia responde a un grupo o un campo de trayectorias
direccionales. La trayectoria ortogonal de una ecuación diferencial son trayectorias que son ortogonales a esa trayectoria que genera la ecuación diferencial. Entonces se llama trayectoria ortogonal de una familia de curvas, aquellas curvas que cortan en ángulo recto a las curvas de dicha familia que originó la solución. Para poder determinar la trayectoria ortogonal de una familia de curvas que se obtuvo como solución general de una ecuación diferencial ordinaria, se procede a reemplazar en la ecuación que había generado esa solución, donde diga I' por menos 1 sobre I'. Obviamente, porque como yo quiero que sean ortogonales quiere decir perpendiculares. Que en nuestro caso, como estamos hablando que son de primer orden, sí podemos hablar de perpendicularidad. El problema es cuando es de más orden, se dice ortogonal porque ya no es tan directo el ángulo recto, ¿no es cierto? Esta condición asegura la correspondencia entre las pendientes en forma ortogonal y geométrica, o bien que sean perpendiculares entre sí. Las trayectorias ortogonales se obtienen al reemplazar entonces la derivada en la ecuación diferencial que había generado la respuesta por la recíproca opuesta de la misma. O sea, en vez de la derivada voy a poner la recíproca, o sea, la inversa, multiplicativa y opuesta. La opuesta recíproca. Esto se debe a que al ser ortogonales entre sí, el producto entre las pendientes debe resultar igual a 1. Si ustedes observan, si yo a I' la multiplico por menos 1 sobre I', simplifico y me da menos 1, que es la propiedad de la ortogonalidad entre pendientes. Y como la derivada representa el cambio o variación de la pendiente en forma instantánea, para yo encontrar la ortogonalidad, necesito invertirla y sacar opuesto. Entonces se va a generar una nueva ecuación diferencial que a partir de la original debo clasificar y resolver. La nueva solución general que se halla dará una nueva familia de curvas. Esas, que serán ortogonales a los campos direccionales de la familia de curva original, sería la solución general. Siendo nuestra función f de x y y' igual a 0, la ecuación diferencial ordinaria, de la cual encontré la solución general, para poder encontrar la asociada que sea ortogonal, voy a sustituir o reemplazar donde diga I' por menos 1 sobre I'. Y va a estar igualada a 0. O sea, de la ecuación original voy a sustituir. Entonces, me va a quedar una nueva ecuación diferencial a resolver. Y esa ecuación diferencial ordinaria me va a proporcionar una solución general, que será la que describirá la familia de curvas de trayectorias ortogonales. Al hallarla, esa solución es la familia de curvas cuyo campo direccional resultará ortogonal al campo direccional de las familias de curvas de la original ecuación diferencial. Veamos un ejemplo. Y veamos también qué hora es para ver cómo vamos. Estamos bien, sí, de poder darles una ayudita. Bueno, encuentra las trayectorias ortogonales de la familia de curvas de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado igual a c. Representa gráficamente. Bueno, a mí me están dando esta función, que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado igual a c. Como la mayoría supongo que ya están viendo, ya han cursado álgebra lineal y geometría analítica, pueden identificar que la 1 sobre x cuadrado más y cuadrado igual a c sería
una familia de curvas que representa una solución general, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado igual a c, que son elipses centradas en el origen, porque no está desplazada o desfasada. ¿Ven? X cuadrado, o sea, en 0, 0, me daría 0, que es en el origen donde se encuentran la familia de elipses. Al darme una constante general, que yo después tendría que dividir, podría ver que son distintas, de distintos tamaños esas, pero están todas centradas estas elipses. Y también puedo visualizar, de acuerdo a este denominador, y aunque divida por C, obviamente depende si el C es mayor, que amplifique o que comprima, digamos, los valores de los ejes. El eje mayor sería paralelo al eje X, porque tiene un 2 aquí abajo, en cambio acá está un 1, y el eje menor sería paralelo al eje Y. Nuestra constante arbitraria nos da la información de que proviene de una EDO de primer orden, porque hay una sola constante y bárbaro. Entonces, para poder encontrar las trayectorias ortogonales a esas elipses, que es solución de alguna ecuación diferencial, primero tengo que dar vista a cuál era la ecuación diferencial ordinaria que daba origen a esta solución. ¿Y qué teníamos que hacer si me daban esa ecuación diferencial, esa solución como ecuación diferencial? Y primero teníamos que derivar esta solución general para que, como derivada implícita, encontrar cuál era la EDO que le dio origen. Entonces, paso a derivar. Me daría 2x, y el medio lo dejo ahí, más 2i por i', derivo i cuadrado, sería 2i por i', porque i es una función de x por la regla de la cadena, y la derivada de la constante es 0. Entonces, acá puedo visualizar, listo, encontré una ecuación diferencial que dio origen a esta solución, que es x, al simplificar y trabajarla, más 2i por i' igual a 0. Acomodando, nos quedaría 2i por i' menos x, pasando al otro miembro, y despejo i', que era nuestra forma de trabajar. I' va a ser igual a menos x sobre 2i, de manera que en vez de i' voy a poner diferencial de i sobre diferencial de x igual a menos x sobre 2i. Esta sería la ecuación diferencial que daba origen a aquella, que si ustedes quieren la resuelven y obviamente les tendría que dar la solución general esa. Pero, como yo apunto a encontrar las trayectorias ortogonales, se obtienen reemplazando en esta ecuación diferencial la derivada i' diferencial de i sobre diferencial de x por la recíproca opuesta, o sea, la menos 1 sobre i', que sería lo mismo que colocar menos, y como es la recíproca y en forma de la expresión de Leibniz, en vez de poner diferencial de i sobre diferencial de x, ¿qué pongo? Diferencial de x sobre diferencial de y. Entonces, en esta ecuación general, en esta ecuación ordinaria, que era la que daba origen a la solución general que me están proporcionando, la voy a sustituir y reemplazar por, en vez de esto, diferencial de i, que era el i', que despejé, voy a escribir la recíproca opuesta. Y ven que me queda una nueva ecuación diferencial a resolver. Y esta es ortogonal a la dada. Entonces acomodo, primero, ¿qué tengo que hacer? Para poder resolver, primero clasifico. De acuerdo a cómo clasifico, voy a trabajar en la resolución o método resolutivo. Esto va a ser diferencial de x, diferencial de y, el 2 pasa para allá, me queda x por y, y qué suerte que ya me queda a variables separables.
Como es a variables separables, acomodo las X con las X, las Y con las Y, integro miembro a miembro, encuentro solución. Ahora, como esta es ortogonal a la constante, ya no le voy a llamar C, le voy a llamar K. En vez de C, K. Bueno, resolviendo y acomodando, me queda, fíjense, acomodo todo en un solo término. A todas estas constantes que me han quedado, ¿ven? Me queda K por I, porque si tienen el mismo argumento, en la misma base del logaritmo, quiere decir que xk por I es igual a x cuadrado. O sea que I va a ser igual a una constante A, que le voy a llamar a la apertura de esta parábola que tiene vértice en el origen, más menos A, porque A podría ser positivo o negativo. Eso, como representación gráfica, ¿qué quiere decir? Nosotros teníamos que la trayectoria, digamos, de la ecuación diferencial o solución que habíamos visto que eran las elipses, van a tener como trayectoria ortogonal una familia de parábolas, que se van a cortar cada uno en su correspondencia en ángulo recto en algún punto. La gráfica sería más o menos esto. Esta sería la familia de curvas que son las elipses. Y estas serían las familias de parábolas en el origen. Obviamente, bueno, se abren y cubren todo el plano, porque si le doy una apertura más grande, más chica, bueno, he hecho algunas nada más, ¿no? Entonces, las que están en verde serían las de las elipses, y las que están en azul sería la solución de las trayectorias ortogonales acá. Acá vemos, por ejemplo, en este punto, ven cómo corta en este punto, y los 4 ángulos son rectos en ese punto. Y esas serían las trayectorias ortogonales para esta gráfica. Ustedes habrán escuchado cuando uno dice que son vidrios polarizados. Justamente, si el vidrio tiene una función que es el proceso por el cual se ha hecho el vidrio, y queremos que los rayos que atraviesen el vidrio se oscurezca, lo que se hace es una polarización, y es la orientación del campo, el campo visual, digamos, queremos orientarlos y que sea 90 grados para que refleje todo eso, quede opaco. Bueno, se hace a través de trayectorias ortogonales de acuerdo a cómo viene dado el campo visual. Estas podrían ser positivas o negativas, era lo que estábamos mostrando. Y con esto finalizaríamos la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias.